permitirnos estudiar a través de estos medios. Pedimos tu bendición en el nombre santo de Jesús. Amén. Cuando quieran pueden abrir sus micrófonos, pues para que sepan pues que pueden hablar cuando consideren. Dani está grabando la sesión, entonces gracias Dani por eso. Bien, vamos a la palabra de Dios en el libro de 2 Timoteo, y de nuevo sus micrófonos están abiertos para cuando ustedes consideren hacer una pregunta, no hay ningún problema. Me avisa si alguno no tiene el micrófono abierto levantando la manito y pues yo con eso les doy el acceso o lo que necesiten, ¿vale? Estamos en 2 Timoteo, capítulo 2, capítulo 3, versículo 16 y 17. El cuadro de autoconfrontación, suplemento 3, página 1, no sé si todos saben dónde queda, me imagino que sí porque ya han pasado por ahí. Suplemento 3, ¿dónde está el suplemento? Aquí. Suplemento 3, página 1. Es el cuadro que deberían estar haciendo en la sección 2, en la tarea de la sección 2, iniciando el suplemento, y en la sección número 3. Básicamente se les pide en la sección 1 Salmo, pues para que trabajen con un ejemplo del Salmo, y luego se les pide que trabajen sobre un pecado en particular, y se les da también Efesios para que trabajen sobre Efesios. Entonces, pues serían los dos ejemplos, pero vamos a tratar algunas cosas que vi, algunos errores comunes que vi, para que todos se sientan tranquilos. Bueno, entonces, les decía, en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Entonces, las personas de autoconfrontación, o me refiero a los que escribieron en el libro, hacen un énfasis particular en que la forma en que el cristiano cambia bíblicamente, basado, digamos, en la palabra de Dios, es que nosotros tenemos que despojarnos. Despojarnos significa que hay pecados en nuestra vida, condiciones de pecaminosidad en nuestra vida, que vienen de la vieja naturaleza, no de nuestra naturaleza redimida, no de nuestra condición de ser nuevas criaturas, pero vienen de la naturaleza pecaminosa pasada. Estoy hablando de vicios como pereza, deseos incorrectos, la ira, la amargura, el enojo, malas actitudes en términos generales, que vienen de nuestra vieja naturaleza y que en algunos casos creímos que esa forma de vida pues era una forma de vida correcta, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque así vivíamos antes de sin Cristo, y ahora pues nos encontramos con que realmente eso no es bíblico, es pecaminoso y tenemos que quitarlo. Ahora, la Biblia nos enseña que tenemos que dejar el pecado, realmente eso le llamamos bíblicamente arrepentimiento. Arrepentimiento no es solamente decir que yo voy a dejar de hacer algo, es darle la espalda al pecado. Esa es la primera definición, es correcto, esa primera definición, pero el arrepentimiento es darle la espalda al pecado, pero abrazar las verdades de Cristo, en particular abrazar lo que el ejemplo que Cristo nos dejó. Entonces las personas de autoconfrontación hay varios pasajes que uno puede tomar porque hay varios pasajes que hablan de esto. Me refiero a varios pasajes formalmente hablan de despojarse y revestirse, pero los de autoconfrontación toman 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, y utilizan los 4 verbos que nosotros conocemos que están ahí, y dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Entonces, la primera característica del cuadro de autoconfrontación, pueden ir al suplemento 3, página 2, es que, ¿qué es el principio bíblico? Y esta es una forma de hacerlo normalmente. Me refiero normalmente, típicamente cuando uno estudia la palabra de Dios, uno debe saber qué es el principio que Dios pide que yo viva. Entonces, en el cuadro de autoconfrontación, yo tengo una cita bíblica en la primera parte. Una cita bíblica en este caso que a ustedes les tocaba hacer era Salmos. Yo en el ejemplo que tenemos acá en el suplemento 3, página 2, es Primera de Juan 3:17. Entonces vamos a Primera de Juan 3:17 y vamos a leer este pasaje. Primera de Juan 3:17. Primera de Juan capítulo 3, versículo 17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Ese es el principio. De nuevo,
Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Entonces, ¿cuál es el principio que nosotros encontramos acá? O sea, ¿qué es el mandato o el principio que Dios nos da? En el ejemplo que tenemos acá dice, no demostramos el amor de Dios en nosotros si no estamos dispuestos a compartir tanto nuestras vidas como los bienes materiales con los demás. Ese es el principio. Usted puede escribir un principio parecido. Por ejemplo, yo diría en la primera de Juan capítulo 3, versículo 17, que aquel que tiene bienes y no los comparte, pues no mora el amor de Dios en él. Ese puede ser el principio. Lo podemos definir así, es decir, entender, digamos, si lo puedo decir así, cuál es el principio bíblico. También me ayudó mucho con las referencias cruzadas, me refiero, o referencias en otras versiones, porque a veces la versión de Reina Valera pues tiene términos o cosas así que a veces decimos, bueno, ¿qué querrá decir esto? Pero yo me ayudo mucho con, pues con herramientas como que una comparación de otra versión, a ver qué dice. Por ejemplo, les voy a leer la nueva traducción viviente, cuando aparezca en mi computador, eh, acerca de este versículo. Está en 1 Juan 3:17, nueva traducción viviente, dice, si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Entonces ahí tengo un principio y yo puedo decir, ok, el principio particularmente es este, que si no demostramos el amor de Dios, pues a otros a través de mostrarle misericordia, ayudándoles en sus situaciones espirituales y físicas, pues ¿cómo puedo decir que soy hijo de Dios? Ese es el principio. ¿Hasta ahí alguna pregunta en cuanto a enseñar? Recuerden, sus micrófonos están listos y abiertos para que lo hagan. ¿Alguna pregunta? ¿Están despiertos? Que levante la mano los carismáticos, ¿no? No hay manos levantadas, ¿todo bien? ¿Están haciendo el desayuno o están ahí prestando atención? Voy a activar los micrófonos de todos a ver qué se escucha, si se escuchan las ollas allá. Ahí se escuchan algunos, ahí se escuchan algunos. Prestando atención, muy bien, mi hermano Mari, esa es la actitud. Uy, sí, da mucho. Bueno, estoy denunciando a todos los que tienen el Pajarito. sonido. Bien, muy bien, entonces, perdónenme, si no hay preguntas, seguimos adelante sin problema. Bien, entonces la primera cosa es que usted tiene que identificar el principio, eso es lo que hemos dejado, digamos, como claro ahora. Tiene que identificar el principio eh, formalmente, ¿vale? Eso es enseñar. ¿Cuál es el mandato principio? No puede decir simplemente, aunque normalmente es un mandato muy directo, me refiero muy directo, es que específicamente hay un verbo que dice que esto es lo que yo debo hacer, en este caso en 1 Juan 3:17, no necesariamente. Entonces, para que lo puedan revisar así. Ahora pasemos al segundo, que es redarguir. De nuevo, está basado en 2 de Timoteo 3:16 y 17. Si leemos 2 de Timoteo 3:16 y 17, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y para redarguir. Esa es una palabra complicada, si lo puedo decir así, en el sentido de que no utilizamos, usualmente yo no le digo a ti, yo no te digo a ti, te voy a redarguir. Esa no es una palabra que utilicemos normalmente, pero es básicamente una palabra que está siendo utilizada para, pues para técnicamente corregir un área o mirar una falencia en un área de nuestra vida y corregirla. En términos de nuevo me ayudo con otra versión de la Biblia, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, en la Biblia de las Américas dice reprender, y lo mismo dice la nueva versión internacional, dice reprender. Reprender no es el término que utilizan el carismatismo, hablando de reprender espíritus y cosas de ese estilo, o simplemente como una frase
para reprender, sino más bien está diciendo o hablando directamente sobre el cambio que yo debo mirar, de la situación que yo debo estar mirando en mi vida personal. Por ejemplo, la pregunta es, ¿cómo he fallado en vivir de acuerdo con este principio? En el ejemplo de Juan 3:17, venga, levantando la mano, ¿quién es? Huawei Y7218, bienvenido. ¿Quién es? Lucas Chitiva. Mi hermano Lucas. Le voy a cambiar ese nombre porque Huawei no me suena para nada. Lucas Chitiva. No sé cómo salió ahí, porque es que ahí estoy dándole para lado y lado, pero bueno. Tranquilo, no se preocupe que ya le cambié el nombre y ya le queda cambiado. Bienvenido, mi hermano Luquitas. Bien, entonces, estamos en Rearguir. ¿Cómo he fallado en vivir de acuerdo con este principio? Bueno, he leído cosas bastante interesantes, algunas cosas que me hicieron como pensar en, bueno, si el principio dice que no debo robar y si he fallado, ¿y cómo he fallado? Pues he robado. Pues sí, o sea, esa es una respuesta correcta. Si el principio dice no debes robar y tú dices he robado, pues obviamente es la falla, ¿no? Pero no queremos simplemente que digas que has robado, eh, en términos de que, bueno, el principio que yo no hice fue robar. eh, entonces, pues ese es como el principio, digamos formalmente, sino que debe ser detallado. Por ejemplo, demos un mal ejemplo y luego un buen ejemplo. El mal ejemplo de cómo escribirlo es: tengo la tendencia de ser muy egoísta y de ocuparme solamente de mis propias necesidades, acumulo para el futuro en lugar de compartir. Ese es un ejemplo malo. ¿Por qué? Porque es muy general. Cuando digo muy general, estoy hablando de que es realmente un concepto que no me dice cuándo cuándo no lo hago y en qué circunstancias no hago eso. Eso es como decir que todo el mundo ha pecado. Es la misma frase. Como todo el mundo ha pecado, pues a mí no me interesa porque todo el mundo ha pecado. Entonces, la idea no es tener una respuesta genérica a un principio que no he cumplido. Por ejemplo, hablando de robar. Yo he robado. Sí, pero ¿cuándo lo hiciste? ¿En qué circunstancia lo hiciste? ¿Cuál es tu patrón de vida? Déjenme comentarles esto. Normalmente nosotros hemos tenido patrones de vida eh, desde pequeños. Por ejemplo, hacer pataletas. Yo no sé si alguno de ustedes era un niño pataletudo, pero hacer pataletas era el patrón o es la forma normal en que un niño manipula a sus padres, ¿cierto? Entonces hace la pataleta, entonces el papá, en lugar de corregirlo cuando éramos pequeños, entonces simplemente nos daba un dulce. En este caso nos da el celular hoy en día. Entonces no le da un dulce, pero ay, tome el celular para que ya deje de hacer pataleta. El niño aprendió que hacer pataleta formalmente le traía como consecuencia pues un beneficio. Cuando era adolescente, sus pataletas pues ya era un oso, botarse al piso y levantar las manos y gritar, pero cuando es adolescente o fue creciendo, su pataleta es simplemente dejar de hablar, darle la espalda y mirar mal a la persona. Esa es la forma normal. Y de nuevo sus papás, en lugar de corregir la actitud, eh, simplemente lo dejó y entonces le dicen, no, venga, ay, no, no sea así, toma, no sé, sal a jugar o hace esto o aquello. Es decir, lo recompensó en lugar de corregir la actitud. Ahora, cuando somos adultos, parece ser que el patrón continuó, pero maduró el patrón de pecaminosidad. Cuando hablo de madurar el patrón de pecaminosidad, es que eso obviamente ya lo miro mal porque ya soy una persona adulta, etcétera, pero guardo silencio y me distancio de la persona. Y he mantenido un patrón desde niño hasta adulto que nadie corrigió y ahora me parece normal. Y yo sé que cuando tengo ciertas actitudes, por ejemplo, la ira, cuando estamos haciendo consejería, seguramente, te aseguro casi al 99% de las veces, que la persona cuando se siente confrontada con un pecado se va a poner de mal genio contigo. De hecho, muchos de ustedes a veces se ponen de mal genio con las cosas que están haciendo cuando se encuentran un pecado. Yo reacciono a veces así, digo, esto es un pecado, pero yo reacciono
poniéndome mal genio diciendo, no, es que mira, no me juzgues, ¿por qué me dices esto? ¿Con qué derecho lo tienes? Y hay una lista de formas de actuar respecto a mi comportamiento que me da o me muestra que tengo un patrón de vida no bíblico. Eso es lo que nosotros necesitamos identificar, no el patrón per se, desde cuándo nació, si vino desde la infancia, de la adolescencia, desde la juventud, no, sino que tenemos un patrón de respuesta a ciertas cosas. ¿Cómo identificamos ese patrón de respuestas? Pues siendo detallados. Miremos el ejemplo correcto para identificar cuál fue mi patrón en el caso de 1 Juan 3:17. Dice, me di cuenta que en la iglesia había una mujer cuyos niños necesitaban nuevos zapatos, es decir, yo me di cuenta, es decir, me fijé que había esa situación, ¿cierto? Su esposo estaba inhabilitado para trabajar y no pude hacerle frente a la compra de los zapatos, aunque yo sabía que nuestra familia podía ayudar, razoné que también mis hijos y yo necesitábamos nuevos zapatos. Después de todo, no puedo ser responsable por todos. Entonces, hay un patrón aquí y es, uno, me doy cuenta que tengo que actuar, pero no lo hago. Ese es el patrón formalmente. Pero tercero, teniendo la posibilidad de hacerlo, me justifico para no hacerlo. Entonces, note que el patrón es, caigo en cuenta que tengo que hacerlo, no lo hago y justifico mi pecado. Hemos hablado bastante de eso, pues digo, en términos de autoconfrontación, pero ese es el modelo que usted tiene que revisar cuando usted invalida un pecado. Cuando usted hace un pecado, usted dice, yo me doy cuenta que es un pecado, lo ignoro y justifico mi actitud por ignorarlo. Esa es la idea. Así tienen que escribir la parte de reargüir. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Levante su mano. O abra su micrófono. Creo que todos tienen el micrófono abierto, excepto unos que lo cerré. Pero si no, levante su mano. No, no hay preguntas, ¿en serio? Porque los cuadros de autoconfrontación parecía que tenían muchas preguntas. Pastor, yo tengo una pregunta. Adelante, Lucho. Gracias. Es que hay una persona que no se ha podido conectar. ¿Será que tú estás grabando la... No, yo no. La está grabando Daniel Fula. Ah, listo. Era eso, pastor. Ok, perfecto. Gracias. No, ni me faltaba. ¿Alguna otra pregunta acerca del cuadro? Estoy en Redarguir, suplemento 3, página 2. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, listo, muy bien. Continuamos entonces con la palabra corregir. Estoy en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Ya aprendimos entonces que redarguir es reprender, o sea, corregir una actitud que tengo. O sea, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Es decir, me muestra cuál es la verdad. Número 2, redarguir me alerta o me reprende formalmente, o sea, me instruye a cambiar. Eso es despojarse, pero dice corregir. ¿Qué necesito hacer? Ahora, hay una diferencia entre corregir e instruir. ¿Qué significa corregir? Ayúdenme. Y mi hermana Ligia, bienvenida. ¿Qué significa corregir? Hablen, digan algo, escriban por WhatsApp, por chat. ¿Cómo arreglar algo que está mal? Sí. Ok. ¿Qué más es corregir, hermano? Cambiar de actividades, perfecto, mi hermana Mari. Correcto. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más es corregir? Lucho, adelante. Señor. Perdón. Puede ser reparar el daño, o sea, como algo que está dañado y reparar un daño, como en la casa cuando se daña, no sé, un tubo, entonces voy a arreglarlo. Ok, perfecto. La palabra es un término técnico médico que significa volver un hueso a su lugar. Técnicamente eso es lo que significa. De hecho, la versión, déjenme mostrarles, útil para corregir, nos corrige, en la nueva traducción viviente dice, nos corrige cuando estamos equivocados. Esto en particular indica, el término corregir indica que
nos damos cuenta que estamos haciendo una cosa incorrectamente. La palabra en el griego, solo para que sepan, es la palabra ortos. Y de ahí sacamos nosotros la palabra ortopédico, que es cuando tú te pones una férula o te enyesan algo, que es como un tipo de ortopédico, pero en algunos casos también también es poner tornillos, ¿no? O sea, la ortopedia incluye pues arreglar formalmente, a veces por medios externos, a veces por medios internos, digo, en el tema médico, eh, pues algo que está dañado. Entonces, corregir involucra un esfuerzo interior por volver a algo a hacerlo funcional. Funcional es correctamente para el uso por el cual fue. Eh, esperen un segundo, hay dos personas acá que. Okay, un segundito. Llegaron dos personas aquí que no. María del Pilar y ¿quién más entró? María del Pilar y no las veo. Ah, ok, no han entrado. Ok, bueno. Bien, entonces les decía que la corrección es volver un hueso a su lugar, es volver a hacer funcionar algo que no, pues que nosotros no habíamos hecho funcional. Eso en términos del cuadro de autoconfrontación en el suplemento significa que yo qué necesito hacer. En este caso, ese qué necesito hacer técnicamente está hablando de cuáles son las cosas que yo debo corregir. De nuevo, hagamos el ejemplo de robar. El ejemplo de robar en Éxodo, por ejemplo, capítulo 20, que dice no robarás. El principio es específicamente no tengo que tomar las cosas que no me corresponden, que no son mías, o las cosas por las cuales me pagan. Por ejemplo, robar es cuando yo robo el tiempo. Alguien me está pagando en mi trabajo para trabajar de 8 a 5 o de 8 a 6 y yo me la paso jugando solitario y viendo el periódico en lugar de ponerme a trabajar. Eso es robar, porque es algo que alguien me pagó, pero yo no lo estoy utilizando para lo que tengo que utilizarlo, no estoy utilizando el tiempo para lo que tengo que hacer, que es mi trabajo, ¿cierto? Eso es robar, entonces yo puedo decir específicamente es no utilizar el tiempo correspondientemente o el tiempo que me pagan para utilizarlo correspondientemente, es decir, tomar algo que no es mío como si fuera mío y malgastarlo. Redarguir, en el caso de robar, pues no solamente debo decir, sí, es que el principio es no robar, pues no voy a robar o he robado mi tiempo, sino cuando llego a la oficina a las 8 de la mañana, en lugar de ponerme a trabajar o mirar qué actividades tengo que hacer y preparar mi trabajo, organizar mi trabajo durante el día, yo me pongo a mirar el periódico y pierdo hasta las 9 de la mañana, una hora diariamente porque he hecho eso. Ese es como el ejemplo. Y en corregir, acá tenemos en primera de Juan 3:17, dice, la verdad es que solo uno de mis hijos realmente necesita un par de zapatos. Estoy hablando del ejemplo de que ustedes tienen el libro de autoconfrontación. Los demás solamente desean un estilo más a la moda. Es decir, no es necesario tener un par de zapatos para los demás. Solo uno realmente tiene los zapatos rotos o ya los tiene que cambiar. Digamos que esa es la idea. Compraré solo los que necesita mi hijo y usaré el resto del dinero para comprar los zapatos que necesita esta familia. Entonces, nótese que el ejemplo claro es, ¿qué es lo que yo debo corregir? La primera cosa que yo debo corregir son las excusas que yo tengo para pecar. En el ejemplo anterior, la excusa es que ella decía, o esta persona decía, es que todos mis hijos necesitan zapatos. Pero si ustedes miran en corregir, la primera cosa que yo quito, que yo tengo que corregir, son mis excusas para pecar. Ese es el primer ataque que yo debo hacer cuando yo hablo de corregir, quitar mis excusas. Entonces dice, realmente no es que todos mis hijos necesiten zapatos, esa fue mi excusa, recuerden en el ejemplo, sino que la verdadera es que solo uno necesita el par de zapatos. Entonces, esa es la primera cosa que yo tengo que corregir, darme cuenta que estoy utilizando una excusa pues para no ejecutar correctamente la Biblia. Ese es corregir. Ahora, en este tema de robar, por ejemplo, en el ejemplo que le estoy dando de robar, mi excusa es que yo llego a las 8 de la mañana
y como no, nadie está trabajando, la gente está tomando tinto, está charlando, entonces pues yo me pongo a mirar porque a mí no me gusta ni el tinto ni me gusta charlar porque son malas conversaciones, yo soy cristiano, entonces son malas conversaciones, yo no me meto en esas conversaciones, entonces yo me quedo mirando el periódico para informarme. Entonces, esa es mi excusa, ¿cierto? Entonces yo debo atacar, no llegaré a la oficina con la excusa de mirar el periódico, sino para hacer las actividades o preparar las actividades que tengo que desarrollar durante el día. Por ejemplo, yo normalmente cuando estaba trabajando en mi oficina, pues yo tenía una lista de actividades que era lo primero que hacía, revisar la del día anterior que me había quedado pendiente y ponía en prioridad esas listas para trabajar en esas listas y mirar si en el día fui productivo. Esa era la idea principal, digamos, de trabajar de esa manera. Pues aquí la señora dice, bueno, no es que todos mis hijos tengan, o el señor, no es que todos mis hijos tengan necesidad de zapatos, solo uno tiene, entonces voy a utilizar, esa la corrección que voy a hacer, voy a utilizar el resto del dinero para ayudar a esta familia que tiene la necesidad en sus hijos. Entonces, corregir es tomar la acción de quitar la excusa, validar cuál es mi excusa, quitar esa excusa, que alguien dijo hace años atrás, lo que pasa es que a mí no se me sale el mal genio, es que me lo sacan. Entonces, cuando decimos es que me sacan el mal genio, entonces esa es una excusa de decir, es que no soy yo el que me pongo el mal genio, es que ellos me provocan hasta que me sacan el mal genio. O esta persona me provoca hasta que me saca el mal genio. Entonces, tengo que revisar cuál es la motivación cuando digo, es que yo no he perdonado a esta persona cuando me dijo esto, me hizo esto. Entonces, cuando esta persona me habla, así me hable de buena o de mala manera, yo ya me voy a poner de mal genio porque no he perdonado eso. Entonces, debo perdonar esa actitud, para darles un ejemplo. Entonces, muy bien, corregir es esa área donde nosotros piensen en una férula, piensen en una cosa que nos mantiene la forma para hacerlo correctamente, para desarrollar, digamos, el principio correctamente. Y el último término que se utiliza aquí es instruir. ¿Qué es instruir, mis queridos hermanos? Adelante, pueden escribir o abrir su micrófono. ¿Qué es instruir? ¿Como guiar? Adelante, Marce, ¿qué dijiste? ¿Como guiar? Guiar, ok, buena palabra, muy bien. Dar instrucciones, muy bien, mi hermano Vidal. ¿Qué más es instruir? Estoy revisando el chat por los que me están escribiendo en el chat. Dirigir, ok, muy bien, hermana Mari. Ok, formar, gracias Laurita, formar, guiar, ok, perfecto, ajá. ¿Informar algo? Formar, muy bien. Informar. Informar, ok, muy interesante esa apreciación, Marce, correcto. El pastor, dar instrucciones puntuales, Pastor Víctor, dar instrucciones puntuales para realizar una tarea, perfecto, ajá. Enrique, enseñar, dar herramientas, perfecto, mi hermano Enrique, dar herramientas es un término correcto, muy bien. Ok, entonces, adelante, Lucho, no sé quién está hablando. Daniel, dar un paso a paso. Dani, adelante, Dani. Dar un paso a paso para llegar a un fin. Perfecto, excelente, Dani. Cuando ustedes van a o nosotros vamos a un sitio, y por ejemplo vamos a jugar bolos, no sé quién ha ido a jugar bolos, pero vamos a jugar bolos, y uno sabe jugar, uno dice que sabe jugar bolos, ¿sí o no? Entonces uno ya sabe que tiene que tomar la bola de boliche, lanzarla, y pues tratar de tumbar todos los pines. El juego es bastante simple, ¿no? Pero sucede que hay unas personas que tienen una chaqueta normalmente o una camiseta que dice en la espalda instructor, ¿sí o no? Entonces usted ve al instructor, el instructor pues es otro que sabe jugar bolos como yo, ¿cierto? Pero que lo hace mejor. La idea del instructor es que sabe hacer lo mismo que yo sé hacer, pero lo sabe hacer de mejor manera. Para hacer algo de mejor manera, Marce dijo informarse. O sea, uno no puede decir que va a hacer algo de mejor manera si no sabe
Primero, ¿qué es lo que está haciendo mal? Y segundo, ¿qué es lo que debe hacer correctamente? Entonces, instruir en justicia tiene el objetivo de tener una serie de pasos, Dani lo mencionó, una serie de pasos, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, que la persona debe ejecutar para hacer chuza en el ejemplo que les acabo de decir de los bolos. En términos espirituales es que si mi actitud es, por ejemplo, excusarme, en el caso de robar, porque yo robo mi tiempo en la oficina, etcétera, entonces en el caso de robar mi tiempo en la oficina, es excusarme, pues el primer paso es quitar las excusas que yo tengo para, pues para no pecar, para no tener esta actitud, número 1. Número 2, tener una lista de cosas que yo debo hacer, por ejemplo, en el caso de perder el tiempo, una lista de cosas que yo debo preparar en la primera parte de la mañana, en la primera hora, en la primera media hora, en los primeros 15 minutos, dependiendo qué tipo de trabajo tengas, y para hacer durante el día. Ese es mi trabajo, es parte del trabajo, por eso me pagan y por eso tengo que preparar, tengo que alistar, tengo que organizarme en esa área. En el caso del ejemplo que tenemos acá de Juan 3:17, dice, número 1, orar por la dirección y el poder de Dios para llevar a cabo un plan de ayuda para esta familia. En este caso específico, dado que nosotros necesitamos pensar en cómo ayudar a una persona, en el caso de 1 Juan 3:17, pues yo debo orar al Señor para pedir sabiduría. Recuerden que la sabiduría se adquiere en la práctica, es decir, cuando yo practico algo, eso es ser una persona sabia, cuando yo practico algo, pero cuando veo que en ciertas áreas yo no sé cómo hacerlo, pues yo debo pedir esa sabiduría a Dios. Santiago de manera particular menciona que el que esté falto de sabiduría, pues que la pida a Dios. O sea, al final del día, nuestro deseo es hacer la voluntad de Dios. Por eso, Primera de Pedro, gracias, mi hermano Enrique. Primera de Pedro 1:4-8 también menciona específicamente eso. Déjeme leer eso para no ir sin leer el pasaje. Gracias, mi hermano Enrique. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Ok, ajá, exacto. En este pasaje en particular, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guiados por el poder del Espíritu Santo, por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. Dice, en lo cual vosotros os alegráis por ahora, por un poco de tiempo, esto es en medio de las pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea ya en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto. Ok, muy bien, hermano Enrique, habla específicamente de estas áreas de pruebas, en el sentido estricto de la palabra, ¿no, Enrique? Entonces, pues es esta área de pruebas, digamos, que el hermano Enrique está mencionando. Y a medio de las pruebas necesitamos sabiduría, claro que sí, claro que sí. Ahora, miremos entonces el ejemplo de suplemento 3, página número 2. Primero, el ejemplo correcto es orar por la dirección y el poder de Dios para llevar a cabo un plan de ayuda, y esto debería ser casi en todas las áreas. Nosotros debemos primero empezar por oración, luego ese sería el primer punto que debemos nosotros estar revisando, ¿cierto? Número 1. Número 2, dice tener una reunión familiar, o sea, ella o él están teniendo una reunión familiar, explicar la necesidad a mi familia, presentar mis planes para ayudar a los miembros de esta familia y obtener sus ideas sobre cómo podemos ayudarlos. En este caso, parece ser que toda la familia o todas las personas de esta familia son personas creyentes. A veces no tenemos ese privilegio, a veces pues en nuestra familia soy el único creyente o en mi familia soy el único pues que asiste a una iglesia, los demás pues dicen que son creyentes pero nunca van a la iglesia, cosas de ese estilo. Entonces, a veces no se puede compartir un plan tan detallado como ella o él lo está planteando. Acá el punto es que nosotros cuando vamos a hacer uso de recursos, pues tenemos que compartirlo con las personas que están directamente involucradas. O sea, yo no simplemente, en el caso de mi esposa y mío,
Yo no simplemente voy a decir, bueno, mi amor, es que voy a comprar este par de zapatos o cosas de este estilo, sino que yo tengo que hablar con mi esposa, a pedir de ella sabiduría también, escuchar, bueno, cómo lo podemos hacer mejor, qué sería lo mejor, dónde tenemos que ir, cuál sería la mejor forma de hacerlo. Eso es para el caso. Cuando hablas de un pecado, por ejemplo, como la amargura, o la ira, o el enojo, cosas de ese estilo, y estás casado, pues normalmente nosotros debemos pensar y hablar con nuestra esposa o nuestro esposo, dependiendo cómo sea la cosa, independientemente si es cristiano o no, de cuáles son las actitudes, cuáles son las cosas que, los momentos en los que realmente yo estoy cayendo en este pecado. Y a veces decimos que no nos damos cuenta cuando caemos en ese pecado, pero no es necesariamente así. Es que no queremos darnos cuenta, es que no estamos pensando en, bueno, realmente esto es un pecado, y como no estoy pensando así, pues parece ser que yo no lo veo como que está mal. Y a veces nos tienen que hacer caer en cuenta que realmente esto está mal. En la vida matrimonial usamos una frase común, y es no es lo que me dijo, sino cómo me lo dijo, ¿cierto? Y a veces es que no es lo que decimos, sino la forma en que lo decimos está diciendo más. Nosotros tenemos un lenguaje no verbal, digo, las personas normalmente tenemos un lenguaje no verbal que habla más que el lenguaje verbal. Entonces, hablando de un ejemplo como esos, ah, ajá, hablando de un ejemplo como esos, pues tenemos que tener una persona que nos mire, nos ayude a revisar si realmente yo estoy teniendo una mala actitud, y no es las cosas que digo, sino la forma en que lo hago que debo revisar. Entonces, esa podría ser también una forma de hacerlo aquí. Pero en este caso, en el ejemplo dice, obtener ideas de cómo podemos ayudar. El punto 3 es revisar versículos con mi familia, punto muy clave, Marce lo mencionó, y es informarnos bíblicamente de eso. Para eso tú no tienes que ser ningún erudito en griego, ni en hebreo, ni en nada de eso. Parte de este curso, el pastor Wilson nos lo indicó, parte de este curso es que tú eh, tengas una concordancia. Tú tengas una Biblia con concordancia. Los que tienen ya herramientas mucho más sofisticadas, logos y Word y yo no sé qué, todo ese tipo de cosas, pues es más fácil. Clic derecho, buscar todos los versículos que hablan de este tema y ¡bloom! Que salen todos los versículos del Antiguo y del Nuevo Testamento comparados y todo eso. Muy bien, fantástico si tienen logos o si tienen una herramienta así. Pero a los que no tenemos esa herramienta, pues debemos tener una Biblia con concordancia. Esto es una inversión, pero pueden ir a CLC o a la librería favorita que usted quiera, vaya y pregúntele a los hermanos, necesito una Biblia con muy buena concordancia. Entonces, usted tiene una Biblia con todos los tópicos, todos los temas principales, y te dice, mire, estos son de amargura. Entonces te dice, mire, todos estos versículos hablan de amargura, y en esas mismas Biblias, normalmente cuando tú vas al versículo, tiene una letra A, una letra B, etcétera, al lado del versículo, que te dice otro versículo que habla del mismo tema o que está relacionado. Entonces, ve, infórmate, porque a veces no vemos específicamente que sea un pecado, y porque a veces somos así, ¿cierto? El pecado nos enceguece, no vemos específicamente que eso es un pecado, pero cuando ya veo varios ejemplos de, es que esta actitud es un pecado, es que esta actividad es un pecado, pues entonces ahí es donde yo digo, es que aquí estoy fallando en esta área. Eso es muy puntual en eso. Entonces, revisar versículos número 4, contactar a los líderes de mi iglesia para ponerlos al tanto de las necesidades de esta familia y contarles los planes de la nuestra para ayudar. ¿Qué queremos hacer ahí en un ejemplo más genérico? Es revisar espiritualmente con personas maduras que lo que estamos haciendo es consistente, es correcto. Tenemos la tendencia a disimular nuestro pecado. Voy a hablar del pecado de pornografía, por darles un ejemplo. En la consejería uno pregunta, ¿has mirado pornografía esta semana? Entonces la persona puede decir, mi computador yo nunca he mirado pornografía. Esa respuesta indica que posiblemente no en el computador, pero sí en el celular o en la tablet o cualquier otro sitio lo he visto, o incluso en la televisión. Hoy en día es una locura.
no hay sino que abrir la televisión y ya en una propaganda hay un tipo de pornografía. Entonces, esa excusa de que solo lo vi en el computador es básicamente una forma en que nosotros disimulamos el pecado. Entonces puede ser que yo esté haciendo un plan para disimular algo de mi pecado. Un ejemplo muy típico de eso es la ofrenda de Ananías y Zafira. Esa ofrenda de Ananías y Zafira ofrendaron y todo parecía bien, pero interiormente ellos sabían que habían sustraído de la ofrenda que ellos supuestamente habían dicho que iban a dar. Esto es un ejemplo para mostrarles que aunque en la apariencia y aún más, en esta pareja, si ustedes notan, esa pareja estuvieron de acuerdo. No sé cómo sería su relación de pareja de Ananías y Zafira, me refiero, pero su comunicación en esa área fue magnífica. Si lo notan, fue excelente. Ellos se pusieron de acuerdo, charlaron, dijeron, coordinaron. Fue una excelente relación de comunicación con pareja, pero estaban equivocados. Entonces, cuando compartimos con una persona espiritual, un líder, un pastor, un líder de la iglesia, mi líder de grupo pequeño, alguien que está en dirección, que puede direccionarme, pues me ayuda a ver que quizás no lo estoy haciendo o correctamente o lo estoy haciendo correctamente. También puede ser, ¿no? Que lo estoy haciendo bien y que no hay ningún problema. Entonces, la idea de tener a una persona para darle cuentas, que es lo que yo estoy haciendo con ustedes en los cuadros de autoconfrontación, aunque ustedes no me han pedido que se los revise técnicamente, sí en la clase lo estamos revisando para hacer eso. Mire, tú estás confesando este pecado no está relacionado con este versículo, tienes que cambiar estos versículos, por ejemplo, o en tus tareas estás siendo muy genérico con este pecado diciendo, sí, es que voy a dejar de pecar. Eso no ayuda en la tarea. Entonces, la idea es con otras personas ayudarse, específicamente con personas maduras, personas espirituales, ayudarse a revisar si sus planes de acción en cuanto a tratar el pecado son correctos. En este caso es con un pastor para ayudarle a decir, mire, vamos a hacer esta ofrenda, ¿cómo es la mejor manera de hacerlo? Y variar con el pastor. En el número 5 dice, llamar a la señora necesitada y explicarle que lo que comparto demuestra mi amor por el Señor y es una bendición tanto para la familia de ella como para la mía. En este contexto de 1 de Juan 3:17, el ayudar a una persona pues resulta una bendición en ambos sentidos, tanto en la persona que recibe la bendición de ayuda como en mi vida espiritual. Y eso pasa cuando nosotros realmente trabajamos con nuestro pecado, bendecimos a otras personas. Si yo soy una persona con amargura, estoy siempre hablando de amargura porque creo que es el pecado más normal, el 99% de los pecados nacen en el pecado de amargura. Cuando estoy tratando mi pecado de amargura y yo estoy enojado y grito y hago esto y después digo malas palabras y cosas de ese estilo, pues lo único que estoy demostrando con eso, pues específicamente que es que estoy dañando a un tercero. Pero cuando yo estoy trabajando mi pecado de amargura, un tercero es beneficiado por esto. Cuando decimos un tercero, estoy hablando de una persona pues que se ha venido siendo martirizada, ofendida, etcétera, por mi actitud de amargura. Entonces, por eso yo debo estar, cuando yo confieso mi pecado y arreglo, pues estoy también arreglando y siendo bendición a otros. De hecho, muchas personas van a ver, si ustedes ya están practicando el trabajar con sus pecados de autoconfrontación, pues van a ver cambios en su vida y decir, oiga, qué bendición, esta persona es muy diferente a la persona que era de hace años atrás. Entonces, tengan en cuenta digamos, ese detalle, si lo puedo decir así, a la hora pues de hacer un trabajo de instruir en justicia. Ahora miramos el número 6. Planear un tiempo para ir de compras para que su familia pueda comprar los zapatos que ellos necesitan. Entonces, ya es la práctica, ¿cierto? Cuando digo ya es la práctica, estoy hablando de que ya es lo que realmente yo voy a hacer, lo que realmente yo voy a trabajar, digamos. Y el número 7, tal vez llevar a la familia a almorzar como parte del día de compras. Es decir, ya no se vuelve solamente una actividad puntual de ser de bendición en cuanto a los zapatos, sino que realmente quieren compartir, quieren charlar, digamos, con la persona y quieren ser de bendición también espiritualmente, compartiendo comunión con ellos. En términos de pecados, es que yo voy a, por ejemplo, vamos a hablar de la amargura, en cuanto a un plan, y específicamente en ese plan de amargura, yo voy a estar
revisando cuáles son las actitudes que yo tengo en mi plan y anotar en mi plan cuándo es que salen esa amargura, cuándo es que yo respondo de una mala manera. Eso puede indicarme que mi pecado de fondo ya no es solamente la amargura, sino que yo no he perdonado a alguien. Típicamente, cuando yo contesto ásperamente a una persona, es que yo no le he perdonado algo a esa persona. O sea, no respondemos mal a una persona simplemente porque sí, eso así no funciona. Yo respondo mal a una persona es porque normalmente yo no he perdonado en esa persona algo. Eso es típicamente lo que pasa. Entonces el trabajo cuando me doy cuenta que yo respondí mal, yo puedo decir es que la amargura, pero resulta que respondí mal fue porque es que yo no he perdonado cuando fulano, mengano o esta persona me dijo esto o aquello. Entonces mi trabajo es revisar el perdón en mi vida. Este es muy, muy típico. Si yo no perdono a la persona, pues sale todas las otras cosas, amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, Gálatas. Entonces, este es un trabajo que tú tienes que hacer en un cuadro de autoconfrontación, colocar Gálatas o específicamente los versículos que hablan del perdón, Mateo 18, Primera de Juan, o Juan, el mismo Juan habla de eso. Entonces, colocar el versículo, decir el principio es perdonar. ¿Cómo no he perdonado? Miren, esta fue la situación en donde yo no perdoné, esta fue mi actitud y yo no he querido perdonar. ¿Qué voy a hacer? Voy a perdonar a la persona, diciendo a la persona que perdono esta situación, confesando mi pecado a Dios, etcétera, y haciendo este plan para que trabajar en esta área de cuando alguien me ofenda, yo voy a perdonar inmediatamente para no permitir amargura. Estoy dando un plan genérico, digamos, respecto a eso. Entonces debe ir punto 1, punto 2, orar, pedir del Señor, mirar los versículos, pedir del Señor dirección en eso, hacer el plan para ir y perdonar. Luis Carlos habló de compensar o restituir cuando yo he agraviado a alguien, caso de Zaqueo, que pues era una persona que robaba, un publicano que robaba y Dios vino a su casa, Cristo vino a su casa, pues él dijo, bueno, yo ahora voy a devolver cuadruplicado lo que yo he quitado a los que le he quitado. Entonces, no es solamente simplemente decir que voy a cambiar esa área, pero si yo tengo que restituir, es decir, darle a la persona lo que realmente, el daño que yo le hice, pues entonces debo hacerlo porque eso es parte de lo que realmente llamamos el plan de cambio, el plan de destruir injusticia. Entonces, este es un ejemplo del cuadro suplemento 3, página 2. Nótese que hay un nivel de detalle que quiero que lleguen a ese nivel de detalle. Ahora, la idea de que yo quiero que lleguen a ese nivel de detalle es para que usted realmente esté trabajando sobre el pecado. Cuando yo tengo un patrón de vida de pecado y yo no estoy trabajando sobre ese patrón de vida, no se me va a quitar. Eso es doloroso, eso no es fácil en el sentido de que uno a veces no quiere que alguien lo confronte con su pecado y de hecho su reacción típica es ponerse de mal genio. Quizás estoy hablando más de mí que de ustedes, pero esa es la reacción. No, es que yo no tengo ese pecado, yo voy a dejar. Y cuando yo tengo esa actitud, yo tengo que reconocer que específicamente tengo que tratar esa área y eso a veces no nos gusta. Entonces, necesitamos poner énfasis en el detalle de trabajar, digamos, en nuestro pecado. Número 1, nosotros mismos. Número 2, pidiéndole a otra persona que nos ayude dentro de su plan, sobre todo los que tienen familia cristiana, esposo y esposa cristianos, sería de gran bendición que su esposo o su esposa pues estuviera haciéndole seguimiento a ayudarle a trabajar en ese pecado. Cuando digo de ayudarle no es juzgarlo y decirle, es que usted escribe en el cuadro de autoconfrontación, mire, que no iba no sé qué. No es la idea, es revisar, anotar, mira, tuviste esta actitud, tener una conversación normal, sana, tranquila, donde, mira, tuviste esta actitud, debes corregir esto. No nos gusta, yo sé que eso no nos gusta, nos pone nerviosos, todo ese tipo de cosas, pero es en pro, en ayuda de otra persona. Ahora, recuerden, cuando una persona te quiere ayudar en tu vida de pecado, y debes amar, debes abrazar eso. El libro de Proverbios nos enseña que el sabio, corrige al sabio y será más sabio. Pero corrige al necio y acarrearás peleas. Entonces, ¿qué somos? Somos personas sabias que nos queremos dejar enseñar y queremos que Dios sobre nuestra vida y trabajar con nuestro pecado, o somos necios que decimos, no, sabes que yo voy a hacerlo solo y ese es mi problema y miro a ver qué hago con mi pecado.
Entonces tengan cuidado en esas áreas porque a veces nos engañamos a nosotros mismos diciendo, no, yo no tengo pecado, pero resulta que sí tengo pecado y sí tengo que trabajar en mi pecado. ¿Hasta aquí alguna pregunta del cuadro? ¿Entendemos lo que tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que hacerlo? Levante su mano, escriba en el chat si tiene preguntas o comentarios. ¿No? ¿Todo bien? ¿Todos listos? Mi hermana Janet, ya la desmuteo. Adelante, mi hermana Janet. Pastor, entonces, con relación al cuadro anterior, ¿se debe corregir ese cuadro? Sí, señora, perdóneme la vida que su merced es de las que no le he enviado el cuadro. A todos, yo ya a todos los que les envié el cuadro, ya se los corregí, pero a los que no les he enviado cuadro, por alguna razón, es que todavía no se los he corregido. Entonces, buena pregunta, mi hermana Janet. Yo mismo les voy a hacer las correcciones del primer cuadro. Ustedes ya en la sección 3 tienen que hacer otro cuadro. Entonces, aquí ya tienen más posibilidades, si lo puedo decir así, de hacerlo mejor. El primer cuadro yo se los corrijo, no se preocupen por el primer cuadro. De hecho, les voy a corregir todos, pero el primero en particular les voy a hacer específicamente esta misma aclaración que les estoy haciendo ahorita en el curso. Sí, señor. Gracias, pastor. Gracias, mi hermano. ¿Alguien más? ¿Alguien me chateó por acá? Muy bien, mi hermano Vidal, excelente. ¿Alguien más? Adelante, Pati. Pati. Parece que no te puedo. Ahora sí. Ya, Ya. Ok. Me inquieta es porque me colgué mucho o sea, del cuadro salen muchas cosas de trabajo personal, ¿sí? O sea, estudio o memorización, pienso yo, no sé si lo tengo claro, pero eso me desvió de mi foco de las lecciones, ¿sí? Entonces, A ver, cuéntame cómo es la cosa. No te entiendo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hiciste? O sea, mi inquietud va es a que el cuadro que hice en la lección 2, Sí. digamos que el objetivo era describir lo que el Salmo me Salmo 1. habla acerca de mi vida, ¿sí? Entonces, eso produjo como un tema de estudio personal adicional al de auto, ¿sí? No ¿Adicional sé, en qué sentido, Pati? O sea, lo que estás adicional es diciendo es que encontraste más pecados, una lista de pecados o de cosas que tenías que corregir, ¿correcto? trabajar. Ajá, Correcto, entonces, perfecto. Y de esa quedó una lista muy larga, que el Señor te perdone. Bromeo con eso. entonces, Pues quedó una digamos, lista súper larga de 10 cosas que tengo que cambiar. Estoy entonces, dando un ejemplo, estoy exagerando. Entonces, digamos de que esa lista te toca trabajar durísimo para pues, conseguir toda la lista. Es básicamente lo que me estás diciendo. claro, Entonces, tienes que trabajar duro en eso. ¿Sí? ¿Es lo que entiendo correctamente? sí, pero me Ok. desenfoqué en mis lecciones, ¿sí? O sea, O sea, como que tienes que hacer otro cuadro de autoconfrontación diciendo, no me voy a quedar atrasada en mis tareas porque esa es parte, o sea, más tarea todavía te queda. Ok, buena pregunta, Pati, buena pregunta. A ver, muchas veces nos encontramos con, y creo que en 2 cuadros al menos recuerdo eso, que una persona estuvo revisando Salmo y descubrió bastantes otros pecados que tiene que corregir, ¿verdad? Entonces, yo lo que le sugiero es que priorice la causa raíz. Normalmente los pecados, la espiral, vamos a estudiar eso un poquito más adelante, hay una espiral ascendente de pecado. O sea, normalmente yo cometo un pecado, después cometo otro. Por ejemplo, la mentira me lleva a otra mentira, pero me lleva a tener ira. Y la ira, enojo, amargura, etc. Entonces, el origen es uno y es la mentira. Estoy dándote un ejemplo, ¿verdad? Entonces hay una lista de pecados, mira la causa raíz, generalmente hay uno específicamente como la falta de perdón, como la mentira. Hay una causa raíz que engloba 5 pecados. Estoy diciéndote un ejemplo solamente. Entonces trata esa área, ese pecado específicamente, para que no tengas 10 cuadros de autoconfrontación. No estoy diciendo que no los puedan tener, está bien. Lo que digo es que no podemos trabajar en todas esas cosas, sino revisar una causa raíz y trabajar en esa causa raíz principalmente. Generalmente es lo que más te duele, y a todos. Gracias, Pati, por la pregunta, porque creo que es una pregunta que todos tenemos, y la verdad es que así es.
Cuando yo me autoconfronto, ¿qué veo? Pues lo que soy. Y obviamente eso no es precisamente lo más lindo que uno es, ¿no? Tiene muchas cosas que corregir, pero hay uno específicamente que yo puedo decir, mire, este sí está generándome esto, esto y esto, entonces voy a atacar ese pecado, uno en particular. En la medida que vamos creciendo nos damos cuenta que atacar eso me quitó otros 4, entonces voy a seguir trabajando en esa área y después tomo el siguiente que considero que es también que marca un grupo de pecados. Esa sería mi estrategia, número 1. Número 2, de nuevo, tenemos aquí bastante plazo, no estamos corriendo, yo no quiero que ustedes simplemente llenen esto como una tarea, yo no quiero que hagan eso, yo quiero es que usted se autoconfronte, que usted cambie, que usted realmente vea este curso no como que otro curso más de autoconfrontación que perdí, sino que realmente este curso de autoconfrontación me ha ayudado a crecer, me ha ayudado a madurar. Obviamente si tenemos un ritmo, o sea, no les voy a dejar un mes para un cuadro de autoconfrontación, pues no, porque ¿cómo vamos a cambiar? Pero sí, pongámosle ritmo y los que están un poquito atrasados, pues miren, tenemos este tiempo para en casa, yo sé que pues tenemos que seguir trabajando muchos de nosotros, pero trabajen, saquen el tiempo del cuadro de autoconfrontación, sea organizado, saquen el tiempo y trabaje tanto en autoconfrontación como en las tareas. Pero pues la idea es ponernos al día. Pero buena pregunta, Pati. Gracias por compartir. Gracias. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguien más? ¿No? Ok, son las 9:05. Vamos a dar los 10 minuticos para que vayamos, tomemos un tintico, nos dispongamos ya a dejar todo listo para nuestra reunión ya de predicación del mensaje. Voy a cerrar este grupo para que todos quedemos en la sala principal. Entonces tengan su micrófono apagado y su cámara apagada. Y a las 9:25 volvemos otra vez aquí, quedan 20 minutos, por si tienen que hacer alguna cosita, organizar alguna cosita, dejen su micrófono apagado, su cámara apagada y terminemos en oración. Gracias por este tiempo y a los que le debo todavía la corrección, téngame paciencia, voy a trabajarle duro en esto para entregarle la corrección lo más pronto posible para que ustedes ya puedan seguir adelante, mejor dicho, ya con un cuadro corregido, ¿vale? Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por la vida de mis hermanos, gracias por lo que tú estás haciendo a través del curso de autoconfrontación. Yo te pido que tú obres en gracia, en misericordia para con ellos y para con nosotros, por el pastor Wilson, su vida espiritual, su fortaleza también, Señor, para el curso, por su tiempo, Señor. Yo te pido que tú obres en gracia, en misericordia en él, Señor, en su familia. Gracias por este curso, gracias por mis hermanos que están trabajando duro en auto, Señor, que están queriendo tener una comunión, una vida de amor, de gracia y de misericordia para contigo, Señor. Obra para con cada uno de ellos de manera especial. Señor, gracias por este tiempo particular en el que podemos compartir tus verdades. Y suplico, Señor, tu bendición en el servicio. Guíanos, fortalécenos, Señor. Ayúdanos a alabarte en espíritu y en verdad, Señor. Que nada de lo que tengamos, Señor, a nuestro alrededor nos distraiga del deseo de alabarte, de glorificarte, Señor. Por los hermanos que están en una casa, Señor, donde no alaban tu nombre y ellos están ahí tratando de tener una comunión contigo, protégeles, fortaléceles, Señor, ayúdales, bendíceles, Señor. Y a los que tenemos este privilegio de tener un hogar que te ama y que quiere hacer tu voluntad, Señor, te alabo, te glorifico y te doy gracias, porque, Señor, tú has tenido misericordia, Señor, de nosotros. Gracias por esta mañana, gracias por mis hermanos, límpianos de toda maldad en el nombre santo de Jesús. Amén.